El día que me convertí en la mascota de alguien. Tenía en mis manos una cámara que valía más que mi coche destartalado. El día que dejé de ser la mascota de alguien. Esa misma cámara destruiría al muchacho más popular de Guadalajara. Pero me estoy adelantando. Me llamo Finley Archer. Y si le hubieras preguntado a cualquiera en la preparatoria Richmond, el abril pasado, ¿quién era yo? La mayoría habría puesto cara de confusión. Tal vez habrían dicho, la chava callada con la libreta o la que siempre almuerza sola en el laboratorio de cómputo. Tenía 17 años. Y era invisible por decisión propia. Lo prefería así. Mi abuelo, que me crió después de que mis padres murieran, solía repetirme que la mejor posición en cualquier conflicto es aquella que nadie ve venir. Y él lo sabía bien. 30 años trabajando en operaciones psicológicas para la CIA le habían enseñado cosas sobre el comportamiento humano que la mayoría de los terapeutas nunca llega a entender, ni en toda una vida. Debía haber recordado sus lecciones esa mañana de martes, cuando subí los escalones de las gradas que daban al campo de fútbol americano. Mi Nikon vieja colgaba de mi cuello. Un regalo de mi abuelo, quien creía en la precisión analógica en un mundo digital. Yo estaba ahí por mi proyecto de fotografía Rituales Matutinos de la Prepa Richmond. Un título deliberadamente aburrido para lo que en realidad era un estudio sobre patrones de comportamiento. A las 7:15 de la mañana, el campo debería estar vacío. No lo estaba. Debajo de mí, arrinconado contra la caseta de utilería, Bryce Hawthorne tenía a alguien pegada a la boca. Eso, por sí solo. No era noticia, Bryce era nuestro quarterback, con beca asegurada en Stanford. Hijo del coach de vida más famoso de todo Jalisco. Coleccionaba novias como trofeos y las descartaba igual de fácil. Lo que me hizo levantar la cámara no fue él, sino la chica a la que besaba. No era su novia. Sarah Okafor. Era Madison Chen, la novia de su mejor amigo, Connor. Clic. El sonido fue casi imperceptible. Las cámaras viejas son más silenciosas que los celulares, pero la cabeza de Bryce se levantó de inmediato, como un lobo oliendo a su presa. Sus ojos me encontraron en el acto, y pude observar cómo su expresión pasaba de sorpresa a furia, y después a otra cosa. Cálculo. Tal vez era la misma mirada que mi abuelo tenía cuando iba 3 jugadas adelante en el ajedrez. Su voz retumbó en el campo vacío. Tú, la de la cámara. Pude haber corrido. Tal vez debía hacerlo. En lugar de eso, me senté en las gradas y esperé. Madison ya había huido, dejando a Bryce trepar hacia mí con pasos medidos, como alguien que nunca había enfrentado un problema que no pudiera resolver con encanto o con fuerza. Finley Archer dijo al llegar a mi lado. Ni siquiera respiraba agitado. Claro que sabía mi nombre. Bryce Hawthorne conocía a todos. Catalogaba sus debilidades y las guardaba como fichas para usarlas después. ¿Qué crees que estás haciendo? Proyecto de fotografía, contesté con voz firme. Rituales matutinos. Él soltó una risa sin pizca de humor. ¡Bórrala! No. La palabra quedó suspendida entre los dos como un reto. Observé cómo la procesaba, cómo en su rostro aparecía el momento exacto en que se dio cuenta de que no tenía miedo. Eso debió ser mi primera advertencia. Matones como Bryce funcionan gracias al miedo. Si se lo quitas, se ponen creativos. ¿Sabes lo que podría hacerte? Se sentó junto a mí, tan cerca que pude oler su loción, cara y elegante. Seguro más costosa que toda mi despensa del mes. Con una sola palabra mía, tu vida aquí se vuelve un infierno. Peor de lo que ya es. Digo, mi vida está bien. Sí sacó su celular. Deslizó la pantalla con los dedos y empezó a leer. Veamos. Finley Archer. 17 años. Vives con tu abuelo en la calle Mesquite, y no precisamente en la parte bonita. Tus papás murieron en un choque cuando tenías 10. No tienes amigos.
Almuerzas en el laboratorio de cómputo, puras calificaciones perfectas, pero cero actividades extracurriculares relevantes. Ya aceptada en la Universidad de Arizona con beca por necesidad económica. Alzó la mirada. ¿Se me escapó algo? Mi coeficiente intelectual es de 162, dije tranquila. Y gané la Feria Internacional de Ciencias de Google el año pasado. Sus ojos se entrecerraron. ¿Con qué proyecto uno sobre empatía digital? Enseñando a la inteligencia artificial a reconocer y responder a estados emocionales humanos a través del análisis de texto. Aburrido bufó. Pero vi el destello de interés que trató de esconder. Esto es lo que va a pasar, vas a borrar esa foto. Y vamos a olvidar que esto sucedió. No. Se puso de pie y, por un momento, pensé que intentaría arrebatarme la cámara. En lugar de eso, sonrió. La misma sonrisa con la que aparecía en cada cartel promocional de la prepa. ¿Sabes qué? Quédatela. Muéstrasela a quien quieras. Madison lo va a negar. Connor no te va a creer. Y yo me voy a encargar de que todos piensen que eres una nadie celosa que inventó todo porque yo no quise salir contigo. No quiero salir contigo. Nadie te va a creer eso tampoco. Comenzó a bajar las gradas, pero se detuvo para añadir Ivy Finley. Ese abuelo con el que vives. La empresa de mi mamá organiza seminarios de bienestar en centros de adultos mayores. Con una sola palabra suya, podría hacer que lo rechazaran en muchos lugares. Piénsalo. Estaba a medio camino de las gradas cuando lo llamé Bryce. Se detuvo, aunque no se giró de inmediato. ¿Y si hacemos un trato? Ahora sí volteó, y la sonrisa de tiburón volvió a su cara. Te escucho. Ese fue el momento en que todo cambió. El instante en que dejé de ser invisible. Debí haberme quedado callada. Debí borrar la foto y regresar a mi vida tranquila. Pero el duelo nubla el juicio. Y yo llevaba 7 años de luto no solo por mis padres, sino también por la chica que podría haber sido si aquel conductor borracho hubiera tomado otra calle. Voy a borrar la foto, dije. Pero quiero algo a cambio. Dinero. Soltó una carcajada. ¿Cuánto? No dinero. Tiempo. ¿Qué? Me levanté. Sujetando mi libreta siempre llevaba una. Siempre escribiendo. Observando. Registrando. 30 días. 1 hora diaria. Tú me enseñas a ser visible, popular, como lo quieras llamar. La petición fue tan inesperada que realmente lo vi confundido. Bryce Hawthorne. Confundido. Saboreé el momento. ¿Quieres que sea tu amigo maestro? Lo corregí. Estoy haciendo un estudio psicológico sobre jerarquías sociales. Tú estás en la cima. Yo estoy en el fondo. Enséñame a subir. ¿Y por qué habría de perder mi tiempo? Porque si no lo haces, esta foto se la mando a Connor y a Sarah y a la cuenta de Instagram de tu mamá, donde todos sus clientes podrán ver el tipo de hijo que realmente crió. Su rostro pasó por varios tonos hasta quedarse en un púrpura interesante. Me estás chantajeando, estoy negociando. Deberías apreciarlo. Es muy americano. No, me miró largo rato, recalculando. No era lo que esperaba. Bien, está bien, dijo al fin. Pero lo haremos a mi manera. Y créeme, Finley, no te va a gustar mi manera. Debí haber prestado atención a la advertencia en su voz. Debí notar lo rápido que aceptó, cómo su enojo se transformó en algo parecido a la anticipación. Pero tenía 17 años, y creía que era más lista que todos. Mi abuelo me había enseñado a leer a la gente, a entender sus patrones y debilidades. No me había enseñado qué pasa cuando alguien más te está leyendo a ti. 3 días después, toda la prepa sería testigo de cómo Bryce Hawthorne me ponía un collar en medio de la cafetería. Pero esa mañana en las gradas, yo pensaba que estaba ganando. Los peores errores siempre se sienten como victorias al principio. Esa noche le mostré la foto a mi abuelo. La observó por un largo momento.
Luego me miró por encima de sus lentes de lectura. ¿Cuál es tu plan? Pequeña. Así me llamaba siempre. Pequeña. Aunque desde los 15 ya era más alta que él. Voy a aprender, dije. Aprender cómo piensan. Los que están arriba, los que lastiman a otros solo porque pueden. Guardó silencio largo rato. Finalmente habló. Tus padres no hubieran querido que te convirtieras en uno de ellos. No me voy a convertir en ellos, respondí. Voy a convertirme en algo peor. ¿Y qué es peor que un abusador? Sonreí. Y debió ser inquietante porque se echó un poco hacia atrás. Alguien que los hace abusarse a sí mismos. Cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de tristeza, pero también de comprensión. Estás jugando con fuego. Finley. Lo sé. El fuego termina quemando a todos, incluso a los que creen que lo controlan. También lo sé. Me devolvió la foto. Entonces supongo que lo único que puedo hacer es enseñarte a no quemarte. Pasamos el resto de la noche jugando ajedrez. Él ganó todas las partidas, pero cada vez le tomó más tiempo hacerlo. Cuando por fin me fui a dormir, mi mente bullía de posibilidades, estrategias, planes de contingencia. Esa noche soñé con mis padres. Los vi sentados en su coche, esperando frente al semáforo que nunca se pondría en verde. En el sueño intentaba advertirles, pero no podían escucharme. Nunca podían. Cuando desperté a las 5 de la mañana, ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Bryce Hawthorne creía que me iba a enseñar sobre el poder. Tenía mitad de razón. Íbamos a aprender juntos, él, perdiéndolo, yo, tomándolo. Pero primero tenía que dejarlo creer que iba ganando. Borré la foto de mi cámara. Luego la subí a 3 servidores en la nube. La encripté y la programé para que se enviara automáticamente a 20 direcciones de correo distintas si no ingresaba una contraseña cada 72 horas. Mi abuelo me había enseñado sobre pólizas de seguro. También me había enseñado sobre operaciones psicológicas, cómo lograr que alguien dependa de ti sin que se dé cuenta. La diferencia entre romperle el cuerpo a alguien y romperle el sentido de sí mismo. El mejor tipo de prisión, me había dicho una vez, es la que el prisionero construye para sí mismo. A las 6:45 de la mañana, caminé rumbo al campo de fútbol. Vestía la misma ropa de siempre, jeans, una camiseta sin nada especial. Mis Converse gastados. Llevaba mi libreta. Pero dejé la cámara en casa. Manos vacías, como él pidió. Bryce ya estaba ahí, estirando en la pista. Estaba solo, lo cual me sorprendió. Casi siempre se movía con su séquito. Llegaste temprano, dijo sin mirarme. Dijiste a las 7. Son las 6:50 y... Precisa enderezó el cuerpo y me estudió con atención. ¿La borraste? Sí. Enséñame. Saqué mi cámara. Le mostré la tarjeta de memoria vacía. Asintió, satisfecho. Bien. Primera lección, el poder se trata de confianza. Yo confié en que la borrarías. Tú confiaste en que cumpliría mi palabra de enseñarte. Ahora podemos empezar. ¿Exactamente qué me vas a enseñar?, sonrió. Y esa sonrisa era distinta a todas las que le había visto antes. Casi genuina. ¿Has oído hablar de Pet Play? Finley. Por dentro me sonaron todas las alarmas, pero mantuve mi voz neutral. Pet Play es sencillo, dijo, sacando algo de su mochila de deporte. ¿Quieres entender las jerarquías sociales? No hay mejor manera que empezar desde lo más bajo. Sostenía un collar de cuero negro, con una plaquita plateada. Estás bromeando. ¿Acaso parezco que bromeo? Su expresión era seria, casi filosófica. ¿Quieres aprender sobre el poder? El poder real. Pues primero necesitas entender la impotencia. No puedes subir la escalera si no sabes dónde empieza el primer peldaño. Esto es una locura. Esto es voluntario. Tú viniste a mí.
¿Recuerdas tú querías aprender? Así enseño yo. Tiró el collar a mis pies. Póntelo y te mostraré cómo funciona realmente el mundo. Aléjate y sigue siendo invisible para siempre. Tu decisión. Me quedé mirando el collar. Una parte de mí quería reírse, decirle exactamente qué podía hacer con sus métodos retorcidos. Pero otra parte, la parte que llevaba 7 años tratando de entender por qué la gente lastima a los demás, sentía curiosidad. ¿Exactamente qué implicaría esto? 1 hora diaria. Como pediste. Haces lo que yo diga, cuando lo diga. A cambio, yo te enseño todo. Cómo leer a la gente, cómo manipularla, cómo hacer que te necesiten, cómo convertir la invisibilidad en poder. Y si me nego a alguna orden, entonces se acabó. Pero Finley dio un paso más cerca y vi algo en sus ojos que no había notado antes. Dolor. Quizá viejo y cuidadosamente escondido. Las cosas que más nos asustan suelen ser las que más nos enseñan. Pensé en las palabras de mi abuelo sobre el fuego. Pensé en mis padres, que habían confiado en que un desconocido obedecería las leyes de tránsito. Pensé en 7 años siendo nadie, observando desde las sombras mientras chicos como Bryce gobernaban mundos a los que yo no podía entrar. Levanté el collar. Con una condición dije, todo se queda dentro de la escuela. No me perteneces fuera de estas rejas. Trato hecho. Y quiero entender por qué lo haces en realidad. La verdadera razón, no la historia que te cuentas a ti mismo. Soltó una risa hueca. Tal vez esa sea tu prueba final. Averiguar por qué lo hago, y te gradúas. Ajusté el collar alrededor de mi cuello. Era más ligero de lo que había imaginado. ¿Y ahora qué? Ahora, dijo Bryce, vamos a desayunar. Y vas a aprender lo que se siente ser vista. La cafetería de la Richmond servía desayuno de 7 a 7:45. Yo nunca había comido ahí demasiada gente. Demasiado ruido. Pero esa mañana entré con un collar en el cuello, siguiendo a Bryce Hawthorne como una mascota. La primera en darse cuenta fue Jenny Valdez, presidenta del consejo estudiantil. Se le cayó el jugo de naranja. El segundo fue Connor Murphy, el mejor amigo de Bryce, el mismo cuya novia había besado Bryce días antes. Su cara pasó por varias expresiones hasta asentarse en la confusión. Güey dijo cuando nos acercamos a su mesa. ¿Qué es esto? Esto, contestó Bryce. Señalándome, es Finley. Me está ayudando con un proyecto. ¿Qué clase de proyecto?, preguntó Madison Chen, sentada junto a Connor, tomada de su brazo como si nada hubiera pasado el martes. Ni siquiera me miró a los ojos. Un experimento social, respondí antes de que Bryce hablara. Sobre dinámicas de poder y sumisión voluntaria. Voluntaria Sarah Okafor apareció junto a nosotros. Impecable como siempre a pesar de la hora temprana. «Llevas puesto un collar, por elección», dije. Ella miró a Bryce. Y algo pasó entre los dos. No era afecto, más bien reconocimiento. «Interesante», dijo finalmente. «¿Y qué has aprendido hasta ahora?» «Que todos me miran por primera vez en mi vida», contesté. «Y que ser vista no es tan aterrador como pensaba». «Dale tiempo», murmuró alguien. Bryce sacó una silla. «Siéntate». Me senté. La siguiente hora fue surrealista. Bryce no me humilló exactamente. Era más sutil. Me pedía pequeñas cosas: traerle el desayuno, servilletas extras, la sal para los huevos de Connor. Tareas mínimas que, solas, no significaban nada, pero juntas pintaban el retrato de la servidumbre. Pero también me hablaba, me preguntaba mi opinión sobre las clases, los maestros, mis planes para la universidad. Me presentó a gente que jamás me había prestado atención. Cuando sonó la campana, había tenido más interacción social en 1 hora que en todo el año anterior. «Mañana a la misma hora», dijo Bryce mientras salíamos de la cafetería. Y Finley.
Vístete mejor. Si vas a ser mía, necesitas parecerlo. Esa tarde encontré una nota en mi casillero. Papel de papelería caro, letra impecable. El verdadero espectáculo empieza el lunes. Ojalá estés lista. B. Era jueves. Tenía 4 días para prepararme para lo que fuera que viniera después. Esa noche le conté a mi abuelo sobre el collar, el desayuno, el extraño juego que Bryce y yo habíamos empezado. Me escuchó sin juzgar. Luego sacó un viejo álbum de fotos que nunca había visto. Tu abuela dijo, señalando una foto en blanco y negro de una joven con mis mismos ojos. Antes de conocerme, estuvo casada con otro hombre, alguien que la lastimaba de formas que no dejaban moretones. ¿Qué pasó? Aprendió a lastimarlo de regreso. No con golpes ni con palabras, sino con ausencia. Lo hizo necesitarla y luego desapareció. Él se destruyó tratando de recuperarla. Y después te conoció a ti, y después me conoció a mí. Cerró el álbum, pero nunca volvió a ser la misma. Cuando usas la debilidad de alguien contra él, cambias. No siempre para bien. Se arrepintió todos los días. Y nunca. Me miró con esos ojos afilados que habían visto demasiado. Estás jugando el juego de tu abuela. Pequeña. Solo recuerda, ganar no siempre es victoria. Pensé en eso mientras me acostaba, tocando el collar que había escondido en el cajón de mi buró. Estaba jugando el juego de mi abuela. O estaba jugando uno de Bryce que todavía no entendía. Mi celular vibró. Número desconocido. Ojalá duermas bien. Grandes planes para el lunes. B. Luego otro mensaje. PD. Checa tu Instagram. No tenía Instagram. Descargué la aplicación. Abrí una cuenta. Cuando busqué Prepa Ridgemont, lo primero que apareció fue un video publicado 1 hora antes. Era yo, sentada en la cafetería esa mañana, con el collar visible, sirviéndole el desayuno a Bryce. El pie de foto decía, el nuevo proyecto mascota de Ridgemont. No se pierdan el show del lunes. Pet Girl, I Power Play. Y Bryce manda. Ya tenía 3,000 vistas, 200 comentarios. Mis manos temblaban mientras los leía. Esto es real. Es la chava callada de mi clase de cálculo. ¿Esto está enfermo? No. Esto es genial. El lunes va a estar de locos. Dejé el celular. Miré el techo. Todo se estaba acelerando más rápido de lo que había anticipado. Lo que Bryce planeara para el lunes iba a ser público. Muy público. Parte de mí quería retroceder. Borrar todo. Volver a ser invisible. Fingir que nada había pasado. Pero otra parte, la que había heredado la columna de acero de mi abuela y la mente estratégica de mi abuelo, estaba intrigada. Bryce creía que él tenía el control, que me enseñaba sobre el poder al quitármelo. Pero toda interacción es una calle de doble sentido, mientras él me enseñaba la sumisión. Yo aprendía sobre la dominación. Mientras me mostraba la impotencia, yo trazaba el mapa de su necesidad de control. Mi libreta empezaba a llenarse de observaciones. El tono de su voz cuando daba órdenes más grave, más seguro, como si se convenciera a sí mismo tanto como a mí. La forma en que revisaba obsesivamente su celular tras publicar sobre mí, necesitando los likes y comentarios como si fueran droga. La mirada que lanzaba a Sara cuando pensaba que nadie lo veía, no de amor, sino de hambre y desesperación. El lunes sería su gran espectáculo, su demostración de poder. No tenía idea de que también sería el inicio de su caída, porque en ese primer desayuno aprendí algo importante. Algo que Bryce nunca planeó enseñarme: el poder no consiste en hacer que alguien se arrodille. Consiste en hacer que quiera hacerlo. Y la persona más peligrosa en cualquier cuarto no es quien sostiene la correa, sino quien sabe exactamente por qué la lleva puesta. Cuando por fin me quedé dormida, pensé una vez más en mis padres, en el conductor borracho que los mató, que solo cumplió 5 años y que probablemente ya andaba libre.
viviendo su vida mientras ellos se pudrían en una tumba compartida. No podía vengarme de él, pero sí podía lastimar a alguien, y tal vez eso era suficiente. O tal vez, y este fue el pensamiento que me siguió hasta los sueños, tal vez me estaba mintiendo sobre la verdadera razón por la que hacía todo esto. Tal vez el collar alrededor de mi cuello estaba exactamente en el lugar que le correspondía. El lunes lo diría. El lunes llegó como una sentencia de muerte que sabes que tarde o temprano se cumplirá. Me quedé de pie frente al espejo de mi cuarto a las 6 de la mañana, con el collar en la mano, mientras mi abuelo preparaba el desayuno abajo. El olor de sus migas famosas subía por la escalera, normalmente mi favorito. Pero mi estómago estaba demasiado anudado para tener hambre. Mi celular había explotado durante el fin de semana, de alguna forma. Todos en la Richmond habían conseguido mi número. Algunos mensajes eran crueles, otros curiosos, unos pocos sinceramente preocupados. Los leí todos. No respondí a ninguno. Solo los registré como datos. Nada más. No tienes que hacerlo, me dijo mi abuelo cuando bajé a la cocina. Sí tengo. Me deslizó un plato por la barra. El orgullo nos hace tontos a todos. Pequeña. No se trata de orgullo. No sorbió su café, observándome por encima de la taza. Entonces, ¿de qué pensé mientras movía los huevos en el plato sin probar bocado? Se trata de entender cómo alguien se convierte en monstruo, cómo los monstruos crean a otros monstruos, cómo el ciclo se repite hasta que alguien lo rompe. ¿Y crees que tú puedes romperlo? Creo que puedo hacer que un monstruo sepa lo que se siente ser presa. Guardó silencio largo rato. A tu abuela le habrías caído bien, aunque me estoy volviendo como ella, precisamente porque sabes que lo estás haciendo. Ella nunca lo supo. A las 7:25 estacioné mi Honda viejo en el lote de los de último año. El collar me pesaba más que el jueves pasado. Quizá porque ya sabía lo que venía. El Instagram de Bryce había estado generando expectativa todo el fin de semana. Proyecto Mascota. Fase 2 tenía 50,000 vistas. Lo encontré rodeado de su grupo de siempre, y al menos 30 curiosos más. Frente a la entrada principal. Cuando me vio, su cara se iluminó con una sonrisa que habría sido hermosa si no hubiera sido tan depredadora. Ahí está, anunció. La chica más valiente de Richmond. O la más mensa, gritó alguien. Lo mismo da, respondió Bryce, y todos rieron. Sacó de su mochila algo brillante, una correa de cadena plateada, elegante en su simpleza. ¿Lista para tu siguiente lección? Ese era el instante. Podía darme la vuelta, rescatar lo que quedara de mi dignidad, volver a ser invisible. En cambio, di un paso adelante y le entregué el collar. ¡Pónmelo! Tú díjelo bastante alto para que todos escucharan. Si vas a adueñarte de mí, hazlo bien. El silencio cayó sobre la multitud. Incluso Bryce pareció sorprendido. Luego su sonrisa se ensanchó y me sujetó por detrás, abrochando el collar con destreza ensayada. Cuando enganchó la cadena, el clic metálico retumbó como un disparo. Buena chica, dijo, y me forcé a no reaccionar ante la condescendencia en su voz. Ahora, vamos a clase. Lo que siguió fue el día más largo de mi vida. Bryce me condujo por los pasillos con la correa, deteniéndose en su casillero, en el baño, en cualquier parte. Yo mantenía la cabeza en alto, devolviendo cada mirada con calma. El director, el doctor Martínez, intentó intervenir durante la segunda hora, pero Bryce había hecho la tarea. Es arte performativo, explicó, mostrando hojas impresas para mi proyecto de psicología avanzada, sobre contratos sociales y sumisión voluntaria. Finley es mi coinvestigadora. Ella documenta reacciones para su propio estudio sobre mentalidad de masas. Era brillante. En realidad, había encontrado un resquicio que nos hacía intocables. El director claramente quería detenerlo, pero no tenía base legal. Manténganlo educativo, dijo.
antes de huir como un cobarde. A la hora de la comida. Toda la escuela observaba. Briscoe había montado un espectáculo completo en la cafetería, una cama de perro en la esquina, platos de comida y agua con mi nombre escrito. La multitud era enorme, celulares en alto, grabando cada segundo. Arrodíllate, ordenó. Me arrodillé, come. Miré el plato comida normal de cafetería, nada grotesco, solo servida en un recipiente de perro. Ese era el momento. El punto de quiebre. Vi en sus ojos que esperaba que me negara, que corriera, que llorara. En lugar de eso, sonreí. Gracias por la comida, dije. Y comí con calma perfecta, sin apartar la mirada de la suya. Algo se quebró en su expresión. Incertidumbre. Tal vez había esperado lágrimas. Resistencia. Un colapso. No gratitud. Estás enferma, susurró Madison Chen al pasar. No dije lo bastante alto para que todos escucharan. Estoy aprendiendo. Cuando terminé de comer. Ocurrió algo extraño. Bryce se agachó junto a mí no para humillarme, sino para susurrar. ¿Por qué no te rompes? Porque no estás tratando de romperme, le respondí al oído. Estás tratando de romperte a ti mismo. Yo solo soy el espejo. Se apartó como si lo hubiera abofeteado. El resto de la comida continuó, pero él estaba más callado, distraído. El espectáculo seguía, pero ya no estaba realmente en él. Esa tarde, Sara me acorraló en el baño. ¿Cuál es tu juego?, exigió. No juego juegos. Todos juegan juegos. Me estudió con ojos oscuros e inteligentes. Tú no eres quien él cree que eres. Tampoco tú. Entonces sonrió. Filosa. Conocedora. No, no lo soy. Pero mis razones son mías, las mías también. Nos quedamos mirándonos mucho tiempo. Finalmente dijo, ten cuidado. Bryce no sabe perder. Qué bueno que yo no estoy tratando de ganar. Esa noche Bryce me mandó un mensaje. Mañana, sin correa, solo el collar. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Pero yo sabía la verdad. Se estaba retirando, inquieto por mi docilidad. Perfecto. Las 3 semanas siguientes fueron una danza retorcida, cada día. Bryce inventaba nuevas maneras de demostrar su control, hacerme cargar sus libros, sentarme a sus pies en el almuerzo, hablar solo cuando me lo permitiera. Y cada día, yo le agradecía, no con sarcasmo. De verdad, le agradecía por su tiempo, por su atención, por su guía. Le preguntaba por su día, sus sentimientos, sus miedos, cuando estaba estresado por un examen. Aparecía con su bebida energética favorita, cuando peleaba con su mamá. Lo escuchaba sin juzgar. Cuando no podía dormir, lo mencionó una vez. Al pasar le mandaba datos aburridos de astronomía hasta que se quedaba dormido. Estás rara, me dijo en el día 12. Estoy siendo solidaria. No se trata de eso. ¿De qué se trata entonces? No pudo responder. Para el día 15, ya veía patrones. Me buscaba entre clases, no para humillarme, sino para hablar. Había dejado de publicar sobre nuestro proyecto en redes. Cuando Connor hizo un chiste vulgar sobre adiestrar a tu mascota, Bryce casi lo golpeó. Ella no es una mascota, soltó furioso. Ella es... Nunca terminó la frase. El día 18 supe que lo tenía. Se presentó en mi casa a las 10 de la noche, empapado bajo la lluvia como cliché de película barata. No puedo dormir, dijo. Y tú siempre me ayudas a dormir. No es para eso que estoy aquí. Por favor. El dorado de Richmond High, diciendo por favor en mi puerta. Lo dejé entrar. Nos sentamos en extremos opuestos del sillón mientras yo leía mi libro de astronomía. En 20 minutos estaba dormido. Lo cubrí con una cobija y me fui a la cama. Cuando desperté ya se había ido. Pero había dejado una nota, gracias. B. Los días 20 al 25 fueron el verdadero desmoronamiento. Terminó con Sara públicamente.
en plena cafetería, de manera dramática. ¿Por qué?, preguntó ella, genuinamente confundida. ¿Por qué no me ves?, respondió él. No, de verdad. Sus calificaciones empezaron a bajar. Sus amigos se alejaron. Pasaba más y más tiempo conmigo, no como amo y mascota, sino como algo distinto, algo para lo que ninguno de los dos tenía palabras. Mi mamá cree que tengo una crisis, me confesó en el día 26. Y la tienes, tal vez. Estaba tirado en el piso del laboratorio de cómputo, mirando el techo. Yo tecleaba mis observaciones cerca de él. Quiere que vea a un psicólogo. Tal vez te ayude. Tú me ayudas. Yo no soy terapia. Solo estoy aquí. Es lo mismo. Pero no lo era, y los dos lo sabíamos. El día 29. Un día más hasta que terminara nuestro trato. Bryce no lo había mencionado. Parecía haberlo olvidado. Esa mañana me esperaba junto a mi casillero, con café en la mano, mi orden, aprendida de memoria. Tenemos que hablar, dijo. ¿De qué pasa cuando esto acabe? Se acaba. Regresamos a nuestras vidas. No quiero eso. ¿Qué quieres entonces? Dejó el café. Se acercó. Por un instante creí que me besaría. En cambio dijo, quiero conservarte. No soy una cosa que se conserva. Lo sé. No me refiero a eso. Quiero decir, se pasó la mano por el cabello perfecto, desordenándolo. No sé qué quiero decir, solo sé que cuando no estás, todo se siente mal, como si llevara un disfraz que ya no me queda. Eso se llama dependencia, eso se llama conexión. No dije bajito. ¿No lo es? Me miró, y vi el momento en que lo entendió. Cuando todas las piezas encajaron. Lo hiciste a propósito. Hice. ¿Qué? Me hiciste necesitarte. Me hiciste. Su voz se quebró. ¿Por qué querías enseñarme sobre el poder? Lección aprendida. Esto no es poder. Esto es crueldad. Es lo mismo. Tú me enseñaste eso. El día 30 cayó en viernes. No fui a la escuela. No contesté llamadas. No respondí a los mensajes cada vez más desesperados de Bryce. Pasé el día con mi abuelo. Jugando ajedrez. Hablando de mi abuela. De los ciclos de dolor. Y de si alguna vez podían romperse de verdad. ¿Conseguiste lo que querías?, me preguntó. No sé qué es lo que quería. Esa es la cosa más honesta que has dicho en 30 días. Esa noche. Bryce publicó un video que se volvió viral en cuestión de horas. No en Instagram, sino en TikTok. En YouTube. En todas partes. Estaba sentado en su coche, hecho pedazos. Hablando directo a la cámara, la cagué, empezó. Lastimé a alguien solo porque podía. Porque yo mismo estaba herido y quería que alguien más también lo estuviera. Su nombre es Finley, Ayrie Finn Archer. Y es la persona más inteligente que he conocido. Yo intenté romperla. Pero en vez de eso, ella me rompió a mí. Y me lo merezco. Continuó por 20 minutos. Confesando todo el bullying. Los esteroides, la presión de su mamá, el desorden alimenticio que había escondido durante años. Al final, estaba llorando a mares. Finley. Si estás viendo esto, lo siento, y gracias. Me enseñaste quién era en realidad, y lo odio, pero tal vez ahora pueda cambiarlo. Para la mañana siguiente, el video tenía 3 millones de vistas. Mi celular sonó. Número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. Es Finley Archer, una voz de mujer. Profesional pero amable. Sí, me llamo doctora Sarah Chen. Soy psiquiatra en el Centro de Recuperación Desert Hills. Bryce Hawthorne se internó voluntariamente esta mañana. Me pidió que lo llamara. Está bien, lo estará. Pero quiso que te dijera algo. Pausó. Dijo,
La alumna se convirtió en maestra. ¿Significa algo para ti? Sí, dije, con lágrimas inesperadas deslizándose por mi cara. Sí significa. 6 meses después, recibí una carta, escrita a mano, sin remitente. Finley. Dicen que no puedo contactarte directamente por otros 6 meses, pero quería que supieras... Ahora entiendo. Lo que hiciste. ¿Por qué lo hiciste? Y no te odio por eso. Una vez me preguntaste qué era lo que en realidad te estaba enseñando. La respuesta es simple, te estaba enseñando a ser como yo. A alguien que usa el poder para herir, que busca a gente rota y la quiebra más. Pero tú también me estabas enseñando algo, que el poder no se trata de control, se trata de conexión. Y lo más poderoso que puedes hacer es mostrarle a alguien quién es de verdad, y luego darle la opción de cambiar. Estoy cambiando. Poco a poco. Es difícil. Pero cada vez que quiero rendirme, recuerdo el momento en que comiste de ese plato con perfecta dignidad, convirtiendo mi crueldad en tu fuerza. Llevaste ese collar como si fuera una corona. Gracias por 30 días de infierno que salvaron mi vida. B.P.D. El collar era de mi perro, de cuando tenía 7 años. Murió el día en que mis padres se divorciaron. Lo guardé todos estos años, sin saber por qué. Tal vez estaba esperando a alguien más para ponérselo, alguien capaz de cargar con el peso de mi dolor. Gracias por llevarlo, aunque fuera solo un rato. Guardé la carta, la añadí a mi libreta llena de observaciones. A veces la saco y la leo, preguntándome si hice lo correcto, si jugar con la mente de alguien para enseñarle empatía no es, en sí, otra forma de crueldad. Si convertirte en monstruo para derrotar al monstruo no te convierte simplemente en otro eslabón de la misma cadena. Mi abuelo murió el año pasado. En su funeral, una mujer se me acercó elegante, anciana, con ojos como los míos. Debes de ser Finley, dijo. Yo conocí a tu abuela. Tienes su don. ¿Qué don el de mostrarle a la gente su verdadero rostro? Es un don terrible. Úsalo con sabiduría. Desapareció antes de que pudiera preguntarle más. Hoy en día trabajo como terapeuta conductual, especializada en intervención contra el bullying. Enseño tanto a los que lastiman como a los que han sido lastimados. A veces son los mismos, de hecho, casi siempre. Y a veces, en la quietud de la noche, pienso en Bryce Hawthorne. Me pregunto si está bien, si es feliz, si todavía usa collares o si ese peso resultó demasiado para cargar. Pero la mayoría de las veces pienso en el poder, en cómo lo usamos, lo abusamos, lo regalamos a otros sin darnos cuenta. En cómo las cadenas más fuertes son las que nosotros mismos forjamos, eslabón por eslabón, con nuestra necesidad de ser vistos, de ser amados, de pertenecer. El collar sigue en mi cajón, un recordatorio. No del mes en que fui la mascota de alguien, sino del mes en que aprendí que todos llevamos un collar de una forma u otra. La única diferencia es si sabemos o no quién sostiene la correa. A veces, antiguos alumnos me encuentran, reconocen mi nombre por el video viral de Bryce, o tropiezan con los viejos hashtags que todavía flotan en Internet como fantasmas digitales. Siempre hacen la misma pregunta. ¿Valió la pena? Nunca sé qué responder. El mes pasado, llegó un paquete a mi oficina, sin remitente, pero supe quién lo había mandado antes de abrirlo. Dentro había un libro, Romper el ciclo, una memoria, de Bryce Hawthorne. La página de la dedicatoria decía, para F.A., quien me enseñó que el primer paso para sanar es reconocer el daño que has causado. Y para todas las mascotas que en realidad eran los verdaderos maestros. Lo hojeé. El capítulo 12 llevaba por título La chica del collar. No pude obligarme a leerlo, pero sí leí su biografía de autor. Casado, 2 hijos. Trabaja como consejero para jóvenes en riesgo en Phoenix,
Había una foto él con su familia, sonriendo de verdad. El tipo de felicidad que no se hereda, sino que se gana. Tal vez esa sea la respuesta. Tal vez sí valió la pena. O quizá valer la pena es la métrica equivocada. Tal vez la pregunta no sea si romper a alguien para reconstruirlo se justifica, sino si podemos vivir con el hecho de haber roto. Si podemos mirarnos al espejo y ver tanto a la víctima como al villano, a la mascota y al amo, al roto y al sanador. La voz de mi abuelo resuena en mi memoria. La prisión más efectiva es la que el prisionero construye para sí mismo. Tenía razón. Pero lo que no dijo, lo que tuve que aprender por mí misma, es que a veces el prisionero necesita construir esa jaula para comprender que siempre tuvo la llave. El collar sigue en mi cajón. Nunca lo he vuelto a usar. Nunca lo he necesitado. Algunas noches, cuando cierro los ojos, regreso a esos 30 días. Los veo como una serie de jugadas de ajedrez, cada una con consecuencias que en su momento no entendí. Recuerdo la forma en que todos me miraban en la cafetería, los murmullos, las risas, las cámaras de los celulares grabando cada segundo. Recuerdo la tensión en la voz de Bryce, esa mezcla de arrogancia y miedo disfrazada de control. Me pregunto si la gente que compartió los videos alguna vez pensó en lo que significaban, si se dieron cuenta de que no era un espectáculo, sino una disección pública de dos adolescentes tratando de entender el poder, la identidad, el dolor. En mis sesiones con jóvenes, muchas veces me topo con esa misma dinámica, un chico que humilla porque no sabe cómo pedir ayuda, una chica que se somete porque confunde el silencio con la fuerza. Siempre les digo lo mismo, el poder no es un arma, es un espejo. Y si no te gusta lo que ves, la respuesta no está en romper el reflejo, sino en entenderlo. A veces me preguntan por Bryce, si seguimos en contacto, si lo volví a ver. No. La última huella que tengo de él es ese libro, con su dedicatoria extraña y honesta. No necesito más. Saber que encontró una forma de redención me basta. Y, sin embargo, hay noches en que me descubro buscando su nombre en Internet. Encuentro entrevistas, conferencias en escuelas, un TED Talk donde habla de romper las cadenas del abuso de poder. Lo escucho y reconozco frases mías, conceptos que alguna vez le lancé como dagas disfrazadas de lecciones. Ahora él las pronuncia como si fueran suyas. Y me río sola. Tal vez eso también sea poder dejar que alguien robe tu verdad, si con eso logra salvarse. Mi abuelo solía decir que el dolor es un maestro cruel, pero justo, que no te enseña lo que quieres, sino lo que necesitas. Yo nunca elegí ser invisible, ni elegí convertirme en experimento de alguien como Bryce, pero elegí qué hacer con ello. Elegí observar, registrar, transformar. Elegí construir una prisión solo para descubrir cómo abrirla. El collar sigue en mi cajón. A veces pienso en tirarlo. Otras, en dárselo a alguno de mis pacientes como símbolo. Pero no puedo. Ese pedazo de cuero con metal barato es demasiado pesado de significado. No es mío. No es de Bryce. Es de los dos. Y de todos los que alguna vez se preguntaron quién sostiene su correa. Una vez. Una de mis alumnas, una chava de 15 años con ojos cansados y cicatrices en los brazos. Me dijo, «Usted habla como si supiera lo que es estar atrapada». «Lo sé», le respondí. Ella asintió. Sin más preguntas. Al día siguiente regresó con el pelo recogido y una sonrisa tímida, no curada, no transformada del todo, pero un poco más libre. Ahí entendí que el legado no está en Bryce ni en mí, sino en cada joven que decide dejar de ser prisionero y empieza a buscar la llave. Así que cuando me preguntan si valió la pena, lo único que puedo decir es esto: el collar sigue en mi cajón. Sí, pero la verdadera cadena se rompió hace mucho tiempo. Mi abuelo solía repetir que los secretos no desaparecen, solo esperan el momento correcto para revelarse. Yo pensaba que hablaba de su vida en la CIA,
de esas operaciones de las que nunca me dio todos los detalles, pero con el tiempo entendí que también hablaba de la gente, de lo que ocultamos, de las máscaras que usamos, de las jaulas que fingimos no ver. Han pasado años desde aquel mes con Bryce Hawthorne, pero todavía lo sueño, a veces con la cadena fría alrededor de mi cuello, otras con el sonido metálico del clic cuando él la sujetaba, como un eco que no me abandona. No me despierto con miedo, me despierto reflexionando, como si mi subconsciente todavía intentara descifrar la lección. En mis clases de terapia, cuando hablo con adolescentes, a menudo uso metáforas de jaulas y llaves. Algunos entienden de inmediato, otros se ríen, pensando que exagero, pero siempre hay uno que se queda callado, que baja la mirada porque sabe que estoy describiendo su vida. Esos son los que más me preocupan, los que ya reconocieron su prisión pero aún no creen que tengan salida. Cuando eso pasa, me acuerdo de Bryce de pie frente a mí el día 29, desesperado, diciendo quiero conservarte. Esa confesión no era amor, ni siquiera dependencia, era miedo. Miedo a perder la única persona que le había mostrado su propio reflejo sin apartar la mirada. Y ahí está la paradoja del poder, el amo y la mascota, el verdugo y la víctima. A veces son el mismo. Bryce me enseñó eso sin proponérselo. Y yo, con mis notas obsesivas, con mis experimentos silenciosos, le mostré que podía invertirse el papel. He pensado mucho en mi abuela desde entonces, la mujer de la que apenas me hablaban, la que jugó su propio juego con alguien que la había lastimado. Pienso en la frase de mi abuelo: ganar no siempre es victoria. Ella ganó su libertad, pero perdió una parte de sí misma. Yo temo que me haya pasado lo mismo. La carta de Bryce sigue en mi archivo. La leo y veo la honestidad en sus palabras. El dolor que ya no trataba de esconder. Pero también veo las grietas, la necesidad de justificarme, de agradecerme, de seguir buscándome incluso desde la distancia, como si aún llevara puesto el collar, solo que invisible. A veces imagino un encuentro casual, en una conferencia, en un pasillo de aeropuerto, en la fila de un café, nos miraríamos, sin necesidad de palabras, y sabríamos que compartimos algo que nadie más podría entender. No un romance, no un odio, sino un lazo extraño forjado en 30 días de fuego. Pero ese encuentro nunca llega, y quizás sea mejor así. En su libro, Bryce habla de romper el ciclo. Yo me pregunto si realmente se rompe, o si simplemente cambia de forma. Él ahora guía a jóvenes en riesgo. Yo hago terapia con chicos que se creen invencibles o invisibles. Ambos usamos el dolor como herramienta. Eso es romper el silo o perpetuarlo de una manera más aceptable. Recuerdo a un paciente en particular, un muchacho de 16 años llamado Mateo. Llegó con fama de violento, suspendido ya 2 veces por peleas. En la primera sesión me dijo, casi con orgullo: me gusta verles la cara cuando tienen miedo. Le respondí sin parpadear. Yo también conozco esa sensación. Lo sorprendí. Tal vez fue la primera vez que un adulto no lo regañó ni lo juzgó, sino que admitió comprenderlo. Desde entonces empezó a hablar más. A veces pienso que cada vez que lo escucho, estoy replicando lo que Bryce y yo hicimos, pero en versión más segura, mostrando el espejo, esperando que él decida qué ver. Mi abuelo ya no está para aconsejarme, pero sus palabras siguen. El fuego quema a todos, incluso a los que creen controlarlo. Yo sigo jugando con fuego, cada vez que me interno en la mente de un adolescente herido. Solo espero haber aprendido lo suficiente para no quemarme por completo. El collar continúa en mi cajón. No lo toco seguido, pero sé exactamente dónde está. No es un trofeo ni un recuerdo morboso. Es un recordatorio, un objeto que resume lo mejor y lo peor de lo que podemos hacerle a otro ser humano. Cada vez que dudo de mi trabajo, de mi papel como terapeuta, lo abro y lo veo, y me pregunto, ¿estoy construyendo jaulas o mostrando llaves? Al final,
Quizá nunca haya una respuesta clara. Quizá lo único cierto sea que todos cargamos cadenas. Algunas visibles, otras invisibles. Que todos buscamos a alguien que nos diga si de verdad podemos quitárnoslas. Cuando pienso en Bryce ahora, ya no lo veo como el quarterback perfecto ni como el chico roto llorando en su coche. Lo veo como un hombre que, igual que yo, eligió cargar con las cicatrices y convertirlas en trabajo. Tal vez ese sea el máximo acto de poder aceptar que estás marcado y aún así decidir qué hacer con la marca. El collar sigue en mi cajón. Pero la llave, esa la tengo en el bolsillo, lista para entregársela a quien la necesite. A veces me descubro pensando en qué habría pasado si nunca hubiera tomado aquella foto, si hubiera bajado la cámara, fingido no ver nada y seguido con mi proyecto aburrido sobre rituales matutinos. Quizá mi vida habría sido distinta sin videos virales, sin cartas, sin recuerdos que todavía me persiguen. Quizá habría seguido invisible. Y tal vez eso no hubiera sido tan malo. Pero entonces me acuerdo de la cara de Bryce en aquel video, la primera vez que se permitió llorar frente al mundo. Y entiendo que, aunque yo siga dudando, algo cambió para siempre. No solo en él, también en mí. Trabajo ahora con adolescentes que cargan su propio infierno. Algunos llegan con la mirada desafiante, convencidos de que nadie puede controlarlos. Otros llegan hundidos, con hombros caídos, creyendo que nunca podrán escapar. Los escucho y veo reflejos de Bryce, y también de mí misma. Una chica, Karina. Me contó entre lágrimas que su novio la obligaba a revisar el celular frente a él, que le prohibía hablar con otros chicos. Pero es porque me quiere, me susurró. Le respondí con calma. No confundas control con amor. El control es miedo disfrazado. El amor es confianza. Ella me miró como si le hubiera revelado un secreto. Como si hasta ese momento nunca hubiera considerado que merecía confianza en lugar de cadenas. Un muchacho, Diego, me confesó que disfrutaba inventar rumores de sus compañeros porque así se sentía importante. Si no hablo de ellos. Nadie me pela, admitió. Yo asentí y le dije, el poder fácil es como azúcar barata. Te llena un momento, pero luego te deja vacío. El verdadero poder es cuando alguien te busca porque confía en ti, no porque te teme. Sus ojos se humedecieron. Tal vez era la primera vez que alguien le daba un mapa distinto al del miedo. En esos momentos me doy cuenta de que lo que viví con Bryce no fue en vano. Que todo ese fuego, esa danza de cadenas y espejos, me entrenó para enfrentar a estos jóvenes con la honestidad brutal que necesitan. Claro que también me asusta, porque sé lo delgado que es el filo. Una palabra mal dicha puede hundirlos más. Una lección mal interpretada puede convertirlos en versiones más sofisticadas de sus abusadores. Y yo cargo con esa responsabilidad cada día. Por eso vuelvo a mi abuelo en mis pensamientos. A su risa seca cuando decía que el ajedrez y la vida se parecían demasiado. Si solo piensas en ganar, pierdes la partida que importa. Él nunca me habló directamente de remordimientos, pero los vi en sus ojos cuando mencionaba la guerra, cuando se quedaba callado de pronto en medio de una historia. Entendí que incluso los que creen tener la razón también cargan fantasmas. Yo cargo los míos. A veces me pregunto si realmente ayudé a Bryce, o si solo lo empujé a tocar fondo más rápido. A veces me pregunto si fue justicia o crueldad disfrazada de ciencia. Y, sobre todo, me pregunto si no hay un poco de vanidad en todo esto, la satisfacción de haber sido yo quien lo derrumbó y no otra circunstancia. El collar. Cada vez que lo miro, me lanza esa pregunta. ¿Lo usaste como herramienta o como arma? Nunca tengo una respuesta definitiva. Hace poco recibí un correo de un periodista que prepara un documental sobre bullying y dinámicas de poder en las preparatorias. Quería entrevistarme por el caso Hawthorne. Borré el mensaje sin responder. No quiero que mi vida se reduzca a 30 días que ya pasaron. No quiero que la gente me vea solo como la chica del collar. Pero al mismo tiempo, sé que esa historia sigue siendo relevante.
que hay estudiantes hoy mismo viviendo sus propias versiones, con redes sociales amplificando cada humillación, cada rumor, cada mirada, y que algunos de ellos, como yo, están tomando notas en silencio, preparando su propio experimento, planeando cuándo mostrarle al mundo lo que descubrieron. Me preocupa por ellos, porque sé el costo, porque sé que la línea entre observar y manipular se cruza sin darte cuenta, y porque sé que no todos encuentran el camino de regreso. Bryce lo encontró, al menos en apariencia, yo también. Pero otros no tendrán la misma suerte. Por eso sigo aquí, porque tal vez lo único que puedo hacer con mi don ese, que aquella mujer en el funeral de mi abuelo llamó terrible, es usarlo para prevenir más incendios, para enseñarles que no necesitan convertirse en monstruos para entender a los monstruos, que pueden romper el ciclo antes de que los consuma. Cada vez que cierro la puerta de mi oficina después de una sesión dura, me quedo sola unos minutos mirando el escritorio. Pienso en Bryce, en mi abuela, en mis padres, en mi abuelo, en todos los eslabones que me formaron. Y me repito, como un mantra, el poder no es control. El poder es conexión. Tal vez algún día logre creerlo del todo. Mientras tanto, el collar Iburijigüe. Mi cajón, silencioso, pesado, como un recordatorio de que la libertad nunca se regala, se elige, y que cada elección, incluso la mía, tiene un precio. Hace unas semanas, mientras organizaba mis archivos, encontré el cuaderno donde había escrito cada observación de esos 30 días. Las páginas estaban llenas de diagramas, flechas, anotaciones en tinta negra y roja, como si hubiera estado diseccionando un experimento científico y no mi propia vida. Me quedé leyéndolo hasta la madrugada, con una mezcla de fascinación y vergüenza. En una página, del día 5, escribí: el poder necesita público. Sin espectadores. El amo se siente vacío. Recordé a Bryce en la cafetería, controlándome frente a todos, su mirada ansiosa buscando cada reacción, cada risa, cada murmullo. No lo hacía solo para humillarme, lo hacía para convencerse a sí mismo de que todavía era invencible. En otra. Del día 17. Las cadenas más fuertes no se ven, son las expectativas, la culpa, el miedo al abandono. Lo había escrito después de escucharlo hablar de su mamá, de cómo cada logro suyo se convertía en presión, en una montaña imposible de escalar. Y en la última página, después de desaparecer en el día 30, escribí solo una línea. La alumna se convirtió en maestra. Cerré el cuaderno con manos temblorosas. Me pregunté si debía destruirlo, si acaso mantener ese registro era un acto de arrogancia, como quien guarda trofeos de una guerra que nunca debió librar. Pero no pude. Era la prueba de que todo fue real, de que no lo imaginé. Esa misma noche soñé con Bryce de nuevo. Estábamos en las gradas, pero los papeles se habían invertido. Él sostenía la libreta, escribiendo sobre mí, y yo llevaba el collar. No me daba órdenes, solo me observaba. Me desperté sudando, con el corazón acelerado. Entendí que parte de mí seguía atrapada en ese juego. Al día siguiente, en mi oficina, una estudiante nueva llegó llorando. Se llamaba Sofía, entre sollozos. Me confesó que un grupo de compañeras la había grabado en el baño, burlándose de su ropa, y que habían subido el video a redes con el título La Invisible de Tercero. Mientras me hablaba, yo veía mis propias sombras reflejadas en ella. ¿Quieres desaparecer?, le pregunté suavemente. Asintió con lágrimas en los ojos. Yo también quise eso a tu edad, le dije. Y terminé descubriendo que a veces lo peor no es ser invisible, sino ser vista por las razones equivocadas. Ella me miró, confundida pero atenta.
Lo que te hicieron duele porque quieren convencerte de que tu valor depende de su mirada. Pero la verdad es otra, tú decides qué tan visible quieres ser. ¿Y bajo qué condiciones? Nadie más. No le hablé de Bryce, ni del collar, ni de los videos. No era necesario. Pero mientras veía cómo sus hombros se relajaban un poco, supe que las lecciones que había aprendido de la manera más cruel ahora me estaban sirviendo para otra cosa. Esa tarde, al volver a casa, abrí el cajón y toqué el collar por primera vez en meses. Frío, rígido, cargado de memoria. Pensé en tirarlo al fuego, pero no lo hice. No todavía. Mi abuelo decía que algunos símbolos pesan más que el objeto mismo. Y este collar no era solo cuero y metal. Era una llave y una advertencia. Un recordatorio de lo fácil que es cruzar la línea entre aprender y destruir. A veces me escriben antiguos compañeros de la Richmond. Algunos me piden disculpas por haber reído en la cafetería, por haber grabado. Otros me dicen que yo era más fuerte de lo que pensamos. Nunca respondo. No quiero volver a ser un espectáculo, pero en silencio. Me pregunto si ellos también aprendieron algo. Si cada vez que ven un video viral de un adolescente humillado, recuerdan aquella vez y sienten la incomodidad de haber sido cómplices. El ciclo nunca se rompe del todo, se transforma. Yo lo veo en cada paciente, en cada historia que escucho, pero también veo destellos de cambio, como Karina, que terminó alejándose de su novio controlador, como Diego, que empezó a escribir música en vez de inventar rumores, como Sofía, que ahora lidera un grupo de apoyo en su escuela. Ellos son la prueba de que el dolor puede convertirse en otra cosa. No en venganza, no en espectáculo, sino en puente. Cuando cierro mi consultorio al final del día, me quedo mirando el reflejo en la ventana. Me pregunto qué verían mis padres si pudieran verme ahora. ¿Me reconocerían? ¿Estarían orgullosos o preocupados de lo que hice para llegar aquí? Nunca tendré esa respuesta, pero sé algo, no soy la misma chica invisible que subió las gradas con una Nikon colgando del cuello. Tampoco soy la mascota que se arrodilló frente a una multitud. Soy alguien que sobrevivió al fuego y aprendió a guiar a otros para que no se quemen igual. El collar sigue en mi cajón. Algún día, cuando ya no lo necesite como recordatorio, lo dejaré ir. Pero no hoy. Hoy sigue siendo la prueba de que el poder puede esclavizar o liberar, y que la diferencia siempre está en quién sostiene la llave.